El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra del Señor de la manera siguiente en el libro de Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todos el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todos el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tome su lugar. ¿Cuál es la palabra clave mencionada en esta? Permanecer. Amén. Permanecer. ¿En quién? En Dios. Permaneciendo es el título en la vid. Permaneciendo ¿dónde? En la vid. Ya estas enseñanzas pasadas hemos estudiado, amado hermano, y reconociendo que la vid, o sea, Jesús, es la vida y nosotros somos el pámpano, somos las ramas, que como rama necesito vida de esa vid. Amén. Por lo tanto, yo no puedo estar o no puedo arriesgar vivir fuera de ¿quién? De Jesús. Fuera de la vid, fuera de Dios. Es triste, hermano. ¿Sabe cuántas millones de personas por estar desprendidos de la vid, estar separados de la vid, separados de Jesús? Ay, Señor. A mí me da tristeza ver eso, hermano. Yo no sé si a usted le da tristeza. Tanto usted tiene familiares como yo tengo familiares. Que por querer intentar, oiga bien, hacerla o vivir solamente a través de ellos sin permanecer en Dios, sus vidas, sus presentes, sus familias, sus hijos, casi todas las áreas de su vida están hechas pedazos. ¿Para eso nos llamó Dios? ¿Nos llamó Dios para eso? No. Dios nos llamó para permanecer en Él. Mientras Adán y Eva permanecían en Dios, todo estaba ¿qué? Bajo total y control absoluto ¿de quién? De Dios. La naturaleza nos da la mejor aclaración, mi amado hermano. Si yo tengo un palo de mangos y en el cual hay una rama de ese palo de mango que ya están naciendo las flores para que en el mañana vayan naciendo los manguitos. Pero si yo digo, esa rama de esas flores de mango no me gusta que estén aquí afuera, mejor la voy a cortar y me la voy a llevar adentro de mi casa para que ahí nazcan los frutos. ¿Va a funcionar eso? ¿Por qué no va a funcionar? Porque estoy desprendiendo la rama de la vid, del tronco, de la raíz. Entonces, lo natural, siempre Jesús ilustró el reino de los cielos a algo natural. Todo lo que es el evangelio de Jesús, el reino de los cielos, siempre lo ilustró Dios con algo, una ilustración que nosotros conocemos. Una ilustración natural que usted y yo podemos entender y conocer. Siempre que Él empieza hablando, y el reino de los cielos es parecido a,
y menciona la ilustración. El reino de los cielos es parecido a esto, menciona la ilustración. Y aquí da otra analogía el Señor Jesús en cuanto a nosotros como hijos de Dios, estando, mi amado hermano, en Cristo, así el pámpano, así la rama, como está a la vid y recibe la vida de la savia que viene de esa vid y se pasa a las ramas, así nosotros no podemos hacerla sin Jesús. Y yo quiero que usted salga totalmente convencido después de esta enseñanza, mi amado hermano, que nunca intente, nunca arriesgue pensarla hacer en la vida fuera de la vida de Dios. Es lo más desastroso, mi amado hermano. Conocemos hogares, conocemos familias que sus familias están hechas pedazos, sus hijos hechos pedazos, y nosotros le decimos, vuelva a Dios, vuelva a Jesús. Y todavía lo piensan. A un varón, yo le llamé un domingo porque me dijo que iba a venir, porque nos pidió ayuda con su familia. Te espero el domingo en la iglesia. Le llamamos, hermano, y me responde, fíjese, pastor, que no puedo llegar porque me invitó mi hermano a hacer un mandado hoy domingo. Entonces, tú necesitas gran ayuda. Estás pasando lo que estás pasando producto de tu autodependencia, no de Dios, sino de ti mismo. Y reconoces que necesitas a Dios porque solo Dios puede arreglar tu problema, solucionar lo que tú no puedes solucionar. Y cuando se te presenta la ayuda, tú no quieres la ayuda. Eso es lo más duro, mi amado hermano, el ser humano. El ser humano es uno de los más rebeldes, uno de los más, dijimos la semana pasada, malagradecidos. Dios queriendo ayudarnos y nosotros, ¿qué? Cerrando la puerta de la gran ayuda que Dios quiere darnos a nosotros. Con razón dijo Jesús que las perlas no son para los puercos. ¿Sabe por qué relacionó Jesús a los puercos como a los malagradecidos, rebeldes, desobedientes? Porque así es el puerco. Usted viene con gran ahínco, mi amado hermano, viene y le pasa la manguera y lo lava y lo limpia. Y ese puerco al minuto siguiente se va a meter otra vez a lodazal. Allá va para el lodo otra vez. Por eso que Jesús dijo, las perlas son para los hijos, no para los puercos. Aquí hay más profundidad todavía. El puerco es aquel que aunque sabe dónde está la verdad, sabe quién es la verdad, aún así piensa que con su lodo la va a hacer en la vida. Piensa que con su suciedad la va a hacer delante de Dios. No sé si alguien me está escuchando. Pero aquel que agradece, aquel que reconoce que Dios es la fuente, que Dios es la vida, que Dios es quien produce y genera esa vida, mi amado hermano, va a vivir una vida agradecida. Va a vivir una vida sencilla, una vida humilde, decir, wow, Dios me da la oportunidad a mí para que yo sea una rama de las que reciba de la vida de Dios. Hermano, eso nos debería inmediatamente, automáticamente, a humillarnos y hacer más sencillo decir, wow, no puedo creer que Jesús, el creador del universo, el todopoderoso, me da la oportunidad para que yo no dependa de mí ni viva por mí, sino que dependa de la vida de Él. Yo no sé si alguien está escuchando. ¡Aleluya! ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Que tengo a alguien que verdaderamente en nuestro rostro, delante de nosotros, nos dice, mi amado hermano, que Él quiere estar con nosotros el resto de nuestros días.
te han estropeado, te han engañado, te han hecho lo que te han hecho. Mira, las palabras de Jesús son fieles y son verdaderas. Vamos al versículo 8, por favor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Mira, no tiene nada de malo que tú con tus palabras glorifiques al Padre, como cuando oras, ¿verdad? Señor, glorificado sea tu nombre. No tiene nada de malo, porque es parte del reconocimiento. Pero, preste atención a esto que está diciendo Jesús. ¿Quiere usted vivir una vida continua glorificando al Padre? Ay, Dios, poquitos me entendieron. ¿Quiere vivir usted una vida continua sin que usted tenga que estar diciendo con sus labios a cada rato, te glorifico, Padre, te glorifico, Padre? Oiga lo que dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre. Sin que tú tengas que estar diciendo con la boca, glorificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. En esto es glorificado mi Padre, en que tú llevéis mucho fruto. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué significa entonces? ¿Que me voy a echar 300 libras de mango sobre mi espalda? No. Ya sabemos cómo nosotros vamos a poder producir o llevar mucho fruto. ¿Cómo es? Permaneciendo en el Señor, permaneciendo en Jesús, no nada más llegando. Otro dice, bueno, pues yo no estoy tan lejos de Jesús, pero estoy a un palmo de Jesús. Estoy a 12 pulgadas de Jesús. Ahí estoy cerca. No, eso no es suficiente. Ponga usted una rama a un pie del tronco del árbol, no va a producir nada. Tiene que estar, ¿qué? Totalmente pegado, totalmente allegado. Entonces, en esto es glorificado, ¿qué? Mi Padre, que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Y aquí donde muchos se hacen bolas, porque les han enseñado que llevar mucho fruto es ciertas cosas o patrones que se nos han enseñado en el pasado. No sé si alguien me está escuchando. Jesús es muy claro en su enseñanza y es por eso que las enseñanzas de Él tenemos que entenderlas muy claras. Yo no ganaría nada y ustedes menos, mi amado hermanos, si yo este capítulo completo se lo quisiera enseñar en media hora. Sería injusto. Porque hay tanto en cada versículo que habla el Señor Jesús. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis, ¿qué? Mira, aquí hay una revelación tan hermosa de parte de Jesús. Amén. Quiere decir que usted no va a necesitar, mi amado hermano, estar las 24 horas del día con su boca, con su corazón, diciéndole, te glorifico, Padre, te glorifico, sino que hay otra manera, según Jesús, para glorificar al Padre. Y es que lleves, ¿qué? Mucho fruto. Y ahora, ¿qué es llevar mucho fruto? No es como otros te lo pueden enseñar o otras iglesias te lo pueden enseñar, es como Jesús lo enseña. Llevar mucho fruto es tan simple como Jesús lo enseñó. Permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan, ¿qué? En vosotros. Y ahí vas a ver los frutos que vas a empezar a producir. Tu manera de hablar va a cambiar. Tu manera de comportarse va a cambiar. Tu manera de relacionarse con las demás personas, con el patrón, con tus hijos, tantas cosas que van a empezar a cambiar y eso van a ser tus frutos. Los tienen oídos.
No digamos, o sea, los frutos no tienen límites. Hay muchas áreas de nuestra vida en las cuales nosotros podemos producir ¿qué? Frutos. En el caso de David, ¿cuál era uno de los frutos que más se miraba de él? Su valentía. ¿Cuántos tienen oídos? Su valentía. Otro de los frutos que miramos de David, su bendición. Dios lo bendecía. ¿Producto de qué? De David permanecer en el Señor. ¿Y sus palabras qué? Permanecer en él. ¿O no dicen los salmistas, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? ¿No decían los salmistas, como el siervo brama junto a corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Estos hombres querían siempre estar ahí con él. Con razón estos hombres, toda su vida fue una vida de frutos. ¿O quieren que su fruto sea desgracia, más desgracia, más desgracia, más desgracia, más desgracia? Mientras que los frutos del cristiano es gloria más gloria más gloria. ¿Qué se miraba en Pablo aun cuando Pablo estaba en pruebas? La gloria de Dios. Lo arrastraban y lo dejaban como muerto. Un ángel se le aparecía y lo fortalecía. Entraba a la cárcel bien azotado, hermano, 39 azotes, amarrado de los pies y de las manos, y aún así encadenado todavía. ¿Y quién se presenta ahí? El que siempre estuvo con él, porque Pablo siempre estuvo con él. Dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Tú no puedes hacer de Dios como que si Él fuera un Santa Claus, como que si fuera Él un banco. Al banco nada más le mete la tarjeta y ¡fum! Y sacas el dinero, ¿verdad? No necesariamente. Tú puedes hacer esto con Dios cuando verdaderamente lo honres. ¿Y cuál es la manera correcta de honrar a Dios? A través de su palabra. A través de su palabra. Si usted lee todos los principios de Jesús, todo vuelve a su palabra. ¿Qué dice? Vosotros seréis mis discípulos si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. ¿Y qué mandaba Jesús? La palabra de Dios. En su palabra iban los mandamientos. Entonces todo concierne a la palabra de Dios. En esto dice, ¿es glorificado quién? Mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. ¿Y qué es llevar mucho fruto? Llevar mucho fruto es permanecer. El mucho fruto va a ser el producto de permanecer ¿en quién? En Jesucristo. Y luego que sus palabras ¿qué? Permanezcan ¿en quién? En nosotros. Entonces eso tiene que estar muy claro con usted, mi amado hermano. Usted va a poder dar un buen consejo a alguien, a un familiar o a otro cristiano, mi amado hermano, que por negligencia, por lo que sea, no ha escuchado estos mandamientos de Jesús. Vengan a usted un día y le digan, mire mi hermano, yo quiero que ore por mí porque quiero que Dios haga un milagro en mi vida. Usted antes tal vez decía, bueno, venga y voy a orar por usted. No, usted le va a dar la palabra primero. Dile, mire mi hermano, usted quiere estar seguro de lo que Dios va a hacer en su vida. Asegúrese primero que usted ha permanecido en Dios y va a seguir permaneciendo en Dios. Y número 2, asegúrese que las palabras de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios permanezcan en su vida. ¿Está obedeciendo usted? ¿Está siendo fiel? ¿Está guardando sus principios? ¿Está pareciéndose a Jesús? ¿Está siendo santo como Dios es santo? ¿Se está negando usted en sus deseos, en sus anhelos y está permitiendo que solamente sea la voluntad de Dios? Eso es que su palabra ¿qué? Permanezca en nosotros.
Mire, haga esto, mi hermano. Y ahí va a ver qué lindo se siente Dios cuando alguien le honra aquí en la tierra. Que Dios no va a tener problema en contestar sus peticiones. Aún peticiones que usted no le pida, el Señor va a hacer cosas que aún usted ni le pidió. Porque muy clara es la palabra, decir, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Imagínense los beneficios, tantos beneficios que hay en permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. No solamente que vas a empezar a ver los frutos de esa vida que viene de Dios en nosotros por estar nosotros como ramas pegadas ahí, sino que dice que con ello tú vas a glorificar ¿a quién? Al Padre Celestial. Y no te imaginas qué esto significa. ¿Sabe usted qué significa glorificar al Padre? ¿Sabe usted cómo se siente el Padre cuando alguien genuinamente le glorifica? Cuando tú le glorificas, escuche bien, por permanecer en Él y porque su palabra permanece en ti, dice que automáticamente, dice Jesús, estamos ¿qué? Glorificando ¿a quién? Al Padre Celestial. No hay, según Jesús, esta es una manera, mi amado hermano, que sin necesidad de entonar un canto, sin necesidad de orar, tú vas a glorificar al Padre. Permaneciendo en Jesús y que sus palabras permanezcan ¿en quién? En vosotros. ¿Sabe qué significará esto? Esta clase de gloria a Dios, este tipo, este género de gloria a Dios que habla el Hijo de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Imagínate que el patrón donde usted trabaja, en cierto momento, por una acción que tú hiciste tan genuina hacia la compañía, él se agradó tanto y se sintió tan honrado. Y si esta persona tiene demasiadas fortunas en el mundo y viene y dice, mira, por este detalle que tú hiciste, aunque tú no lo hiciste por esto, pero sabes, siento hacer esto por ti. Y te da la llave tal vez de una casa, la llave de un carro, etcétera, etcétera. Porque se siente ¿qué? Honrado por la acción justa, correcta, la extra mía que tú hiciste, que otros no la hubieran hecho. ¿Sabe usted cuán pocas personas llamados cristianos glorifican al Padre de esta manera? Personas que están un año en el Señor y luego ¿qué? Se retiran otra vez. Ay, hoy, híjole, ser cristiano este mes me ha ido bien duro, mejor me voy a tomar unas vacaciones. Tú mismo te cortas la rama. ¿Glorifica eso al Padre? No, absolutamente no. Por supuesto que no. Y sus palabras, ¿qué dice? Permanezcan en mí. En la iglesia es lindo permanecer en la palabra porque wow, cómo se oye la palabra poderosa. Pero ya en medio de todos esos impíos de allá del trabajo, se nos hace tan fácil decir esas malcriadezas que el mismo mundo dice. Esas palabras vanas, ociosas, que el mismo Jesús dice que de toda palabra ociosa seremos juzgados en aquel día. No sé si alguien me está escuchando. ¿Está permaneciendo la palabra en ti?
¿Estás dejando que la palabra de Dios permanezca en tu vida? ¿Hablando de esa manera? No. ¿Actuando de esa manera? No. ¿Estás glorificando al Padre entonces? No. Por eso le digo que mire, esta clase de cristianos, por eso es tan seguro habla Jesús, que dice, mira, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid ¿qué? Todo lo que queráis. Porque ¿qué va a negar Dios a un hijo que en las buenas o en las malas, o en el frío, en el calor, cuando hay problemas o no hay problemas, ahí permanece en la palabra, ahí permanece en Dios, confiado, no retrocede, sigue, a pesar de los látigos, a pesar de las persecuciones, a pesar de la envidia, a pesar del odio, a pesar de lo que sea? Obvio, ¿cómo no se va a comprometer Dios con alguien así, mi hermano? Si cuando Adán y Eva actuaron de esa manera, Dios le dio ¿qué? Todo, protección, los cubrió de valentía, de fe, de todo lo que es Dios. ¿Tenían miedo ellos cuando dormían ahí en la intemperie, mi hermano? Y las serpientotas pasaban ahí al lado. No, hasta masaje sentía que le daban. Es obvio, preste atención, yo no quiero que el enemigo le ponga vendas a usted cuando escuche la palabra de Dios. Está tan claro. Mientras Adán y Eva permanecían en Dios y la palabra de Dios, ¿cuál era esa palabra? Escuche esto, en el principio solo había una palabra, un mandamiento nada más. Hoy tenemos cientos de mandamientos y miles de consejos, pero antes solamente era un mandamiento. No comas de ese árbol. Vea que tan simple estaba antes, hermano. Tan simple. Come de todo. No les habló, mi amado hermano, mira, ten cuidado de la lengua aquí, de la lengua allá, del chisme aquí, del chisme, porque no existía eso. Ten cuidado de robar, ten cuidado de matar, porque ellos no sabían qué era hacer eso. Su mente era como la mente de Dios, sin pecado. Por eso que no tenían miedo, no sabían lo que era tener miedo, no sabían lo que era tener dudas, no sabían lo que era tener, mi amado hermano, incertidumbres, desconfianza. Ellos no sabían de eso, no conocían de eso. Permanecían en Dios y la palabra de Dios en ellos. Mientras esa palabra permanecía en ellos, de que ellos no comían o no habían comido de esa fruta, todo estaba perfecto y todo era garantizado para ellos. Bueno, le tengo noticias. Ahora el Hijo de Dios regresa y nos vuelve a dar una oportunidad más. Obvio que el ambiente de antes es muy diferente que el de ahora. Ahora ni modo, ya no podemos hacer nada con todo el pecado que está en todos los 6 billones de personas que están en la tierra. No sé si me explico, pero sí podemos hacer algo con nosotros. Influenciar a otros también por lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén, hermanos. Ya, por Jesús ahora yo tengo una nueva oportunidad. Regresemos nuevamente ¿a qué? A permanecer en Jesús. Porque ¿en qué han permanecido la mayoría de generaciones de la tierra? Han permanecido, pero en los ídolos, en los santos, en dogmas, doctrinas de hombres. Miren mis ancestros, los mayas en Guatemala. ¿En qué permanecían ellos? En la idolatría. A sus príncipes, al primero que nacía, hasta lo sacrificaban, hermano. Imagínense, se lo sacrificaban a esa serpiente voladora, Quetzalcóatl. Tenían dioses por montones, el dios del sol,
el Dios del maíz. ¿Y qué pasó con esas generaciones? ¿Qué pasó con esos ancestros? ¿Qué pasó con esa cultura maya? Prácticamente desapareció. Están los remanentes aquí todavía, pero ya no es lo que eran ellos antes. Ahora Jesús viene 4000 años después de Adán y Eva y nos vuelve a decir: si vuelven y regresan a permanecer no allá cerca de aquello, cerca de la serpiente voladora, cerca de los dioses ajenos, que solo hay un Dios, dice la palabra, solo hay un Dios. Si vuelven y regresan a permanecer en mí y vuelven y regresan a que mis palabras permanezcan en vosotros, porque ¿qué hacían los ancestros? Seguían la tradición que el padre o el abuelo les había dejado. Y no es igual con los latinos. No, es que mi papá me enseñó esto y aquí voy a morir. Sí, bien fregado igual que tu papá. Su papá murió a escasa edad por demasiada cerveza. Y así quiere morir él también. Escaso de conocimiento de la palabra de Dios. Dios viene a ofrecer vida y vida abundante. Y la gente prefiere con sus dioses las maldiciones. Y es por eso que yo le digo, hermano, una de las cosas por el cual el mundo todavía no está tan convencido, mi amado hermano, del evangelio de Jesús, ¿sabe por qué es? Porque nosotros mismos no hemos dado verdaderamente el puro testimonio de un hijo de Dios. Nosotros mismos, el mundo no ha visto todavía esos frutos que un genuino cristiano puede producir. ¿Sabe usted que se gana más a un familiar, a un impío, a un vecino por el buen testimonio que por las muchas palabras que usted le dé o le evangelice de la palabra? Porque si usted tiene el testimonio, si usted tiene los frutos, mi amado hermano, y el momento que usted empiece a hablar, esta persona no le queda otra más que prestarle atención. Porque no puede contrarrestar los frutos suyos en Dios a los frutos de ellos con los dioses de ellos. Oh, hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer de Dios con los frutos de Dios, que un hombre y una mujer del mundo con los frutos del mundo. Y a su nombre. Eso me pasa a mí cuando regreso a mi pueblo. Así sea ingeniero, abogado, lo que sea, licenciado de mi pueblo. A lo más ellos me ven, no importa la posición que ellos tengan, escuchan. Porque no pueden refutar lo original que solo Dios puede producir en tu vida, porque la savia de Él, la vida de Él es tan original, es tan esencial, es tan poderosa. Y a su nombre. Entonces, no sea de esas ramas secas que por hacer lo que la gana le dé, que por pretender o querer pensar que en rebeldía y desobediencia usted la puede hacer. No, mi hermano. Luego los años nos pasan. Y después, hasta que estamos bien mayores, decimos: híjole, si verdaderamente tenía razón el pastor Mirón. Mejor hubiera hecho lo recto, lo correcto, aunque me doliera, aunque me costara. Porque a veces te va a costar hasta tus amigos. A veces te va a costar hasta familiares. Pero ¿sabes qué va a pasar de último? Ellos mismos van a regresar. Porque van a ver. ¡Oh! Esa fue la historia de Daniel. ¿A Daniel lo amaron o lo odiaron? Lo odiaron.
Lo odiaron. Y aún mirando los frutos de Daniel, porque nadie era más sabio que Daniel. O yo no sé si alguien está listo para empezar a producir esa clase de fruto. ¿O no dice la Biblia? Y Dios le dio a Daniel 10 veces más sabiduría. ¿Quién se la dio? Ahí está parte de los frutos. Pero obvio, aún con sus frutos, la gente, los compañeros de trabajo, lo odiaron. Lo querían ver muerto, desaparecido o lejos de ahí. Pero ¿qué pasó al final? Toda Babilonia reconoció, aún el rey, que no había otro Dios como el Dios de Daniel. ¡Oh! Y que solo ese Dios puede producir la clase de frutos que ni el mundo ni el diablo puede hacer. Aleluya, mi hermano. Wow. Y en esto, dice Jesús, es glorificado mi Padre. Se da cuenta que glorificar al Padre no solamente es palmas, cantar y orar. Hay una manera aún más genuina de glorificar al Padre Celestial, según Jesús, no según Jacob Mirón. Y vamos a leerlo para los que todavía no me creen. Verso 8, capítulo 15 de Juan. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto, y seáis así que mis discípulos. Y seáis así que mis discípulos. Discípulo es un seguidor de alguien, que en este caso nosotros somos discípulos de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, alguien puede llamarse discípulo de Jesús, pero según Jesucristo, el sello del verdadero discípulo es aquel, mi amado hermano, según Jesucristo, es aquel que continuamente glorifica al Padre porque permanece en Jesús y sus palabras permanecen en él. Y seáis así, que dice, mis discípulos. Hay muchas iglesias que tienen ese modelo que, ok, usted va a tener 12 discípulos, va a ser fulano, 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 ¿ok? Y todo es bien creído. Ay, yo soy discípulo del hermano aquel, del hermano allá y todo eso. Un montón de discípulos rebeldes que al final terminan dividiendo la grey, la iglesia, y hacen lo que la gana les dé. Eso no es lo que Jesús dice, lo que es un genuino discípulo del Señor. Un genuino discípulo del Señor permanece en Jesús, no retrocede, y las palabras del Señor permanecen en él. Y esa persona tan original, dice Jesús, producirá mucho ¿qué? Fruto. Y esos frutos, dice, son los que glorifican al Padre. Mira, oiga esto, Daniel, por su permanencia en Dios y por guardar los mandamientos de Dios, permaneciendo en él, Dios se sintió tan glorificado de la vida de Daniel, que entre más lo odiaban, Dios más sabiduría le daba. Entre más le llevaban la contraria, más gracia le daba Dios. Entre más le seguían odiando, más revelaciones le daba Dios. Porque la vida de Daniel continuamente glorificaba al Padre. Se cuenta muy diferente cuando Daniel en sus 3 veces diarias en oración glorificaba al Padre en oración. Pero oiga, mire, hay una manera más, todavía más gloriosa, mi amado hermano, más, porque no le estoy enseñando yo, lo enseña Jesús. Es como un nivel de gloria tan agradable de parte de Dios. Porque Daniel no solamente glorificaba a Dios en la oración,
sino que su vida tan radical en Dios de permanecer en Él. ¿Por qué creemos que David tenía una vida radical en permanecer en Dios? Cuando todos los demás príncipes que vinieron, mi amado hermano, de Israel, y fueron y estaban ahí junto con Daniel trabajando, todos le entraron ¿a qué? A las fajitas, al vino y a todo lo que tenía ahí en Babilonia. Israelitas que sabían que eso era prohibido. ¿De parte de quién? Por eso que Daniel dijo, no, yo prefiero, si quiero tener la garantía que Dios permanezca en mí, tengo que permanecer en Dios y su palabra en mí. Oh, yo no sé si alguien está empezando a entender algo ya. Si quiero tener la garantía de que Dios esté conmigo, yo tengo que estar con Él. Y su palabra tiene que permanecer en mí. ¿Y cuál era la palabra de Dios para los israelitas? No os contaminéis. Porque ha sido llamado, el llamamiento de Israel es, han sido llamados para ser santos. Y Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Preste atención a esto. Si Daniel comía de la comida del rey, ¿se contaminaba qué? Su corazón, su vida. Porque la palabra de Dios le prohibía eso. Entonces, aquí está la clave. El permanecer en Dios es producto de la palabra que permanece en ti. Porque si la palabra de Dios permanece en ti, obvio que tú vas a querer estar siempre con Él. ¿Te das cuenta? Es codependiente de la palabra de Dios el permanecer en ¿quién? En el Señor. Porque al Daniel obedecer la palabra de Dios, hizo que la palabra de Dios, ¿qué? Permaneciese en él. No la hizo a un lado, ¿va que no? Yo sé que la palabra dice que debo ser santo y todo eso, pero Dios sabe mi corazón. Dice mucho, ¿verdad? Excusándose. Dios sabe que soy latino y pues que fallo a veces. Y a su nombre. Dios sabe que somos débiles, dicen otros. Y allá van a echarse la tecate. O otros dicen, bueno, una no es mala. Y empiezan con una y al otro año ya se toman 20 y 30. ¿Hay diferencia entre tomarse un cuarto de veneno a una botella de veneno? Los dos te dañan. ¿A poco Adán se comió un costal de frutas? Yo creo que ni siquiera se la acabó, mi hermano. Es que no es la cantidad, es la acción. No es la proporción, es la actitud. Por eso usted ve que la Biblia nunca habla de pecado pequeño y pecado grande. Todos son pecados. Daniel propuso ¿qué? Su corazón. ¿Por qué propuso no contaminarse? Porque conocía la palabra y prefirió escoger que esa palabra permaneciese en él. Y eso automáticamente lo hizo ¿qué? Permanecer en el Señor, permanecer con Dios. ¿Y cuál es el producto de que la palabra permanezca y nosotros permanecer en Dios? ¿Cuál va a ser el producto? Vas a producir ¿qué? Muchos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? En Daniel, uno de los frutos fue la gran sabiduría que Dios le dio. Las revelaciones que Dios le dio del Apocalipsis. ¿Qué otro fruto? Preste atención. Aunque Dios permanecía en Daniel, Dios no hizo nada para evitar que la ley se firmase. La ley de Persia, que iba en contra de Daniel. Preste atención a esto.
Nunca se aflija cuando una ley venga en contra de usted. Nunca se aflija cuando un juez viene en contra de usted. Nunca se aflija cuando un doctor le diga 2 días de vida le quedan. Usted lo único que tiene que preocuparse es permanecer en el Señor y que su palabra permanezca en usted. Oh, yo no sé si lo puedo decir más claro que esto. Pero ¿cuál es el problema en nosotros? Como la palabra no permanece en nosotros, se evidencia esa escasez de esa permanencia de la palabra en nosotros, porque ahí andamos ¿qué? Afligidos, amedrentados. Miren, en cambio los hombres que permanecían en el Señor y la palabra permanecía en ellos, ni se afligían. Cuando la ley se firmó contra Daniel, ¿se afligió Daniel? No, mi hermano. No dijo, no, pues ahora voy a orar mejor debajo de la tierra para que no me miren. Al contrario, abrió las puertas, dice, de su casa. Vengan y me agarran de una vez, hombre. Como quiera, yo no voy a parar de orar a Dios. No sé si me explico, hermano. Mire, el hombre que permanece y sus palabras permanecen, no tiene razón por aflicción, por nada. Vea esto, esta ley era no de una nación. Persia tenía muchas naciones conquistadas bajo su poder. Ahorita no hay una nación que sea tan poderosa como Persia, porque todas las naciones ahora están independientes. Pero Persia fue un imperio y esa ley abarcaba que todas las naciones bajo Persia. No es el dictamen de un juez de una ciudad, de un condado, hermano, de un imperio total. Ya había producido Daniel frutos, pero ¿qué dice la promesa? Frutos o muchos frutos. Ya habíamos visto 2 frutos, la sabiduría y las revelaciones. Pero no dice frutos, dice ¿qué? Muchos, o sea, no se acaban. ¿Por ser qué? Demasiados. Alguien que tiene mucho dinero, verá que el dinero no se le acaba. Los que tienen poco, eso es lo que se nos acaba. Pero lo mucho es representación de ¿qué? De abundancia. No hay límite. Entonces, cualquiera de nosotros hubiera pensado, oh, aquí sí terminaron los frutos de Daniel, ¿sí o no? Ya ahora ya la ley está en contra de él, pobrecito Daniel. Oremos, hermano, para que Dios lo bendiga en los últimos días de su vida. Y pues vamos a hacer una cooperación, hermanos, para comprarle la caja de una vez. ¿Ah? ¿Cuántos tienen oídos? No, la palabra de Dios no dice eso. Para aquel que permanece, para aquel que sus palabras permanecen, este hombre antes de que muera, tienen que vérselo mucho, mucho, mucho. ¡Alabado sea Dios! Muchos. Por eso mire, cada persona que a mí me viene con digamos, tantas, más de 5 o 6 desgracias, y digo, hermano, primero ordene su vida con el Señor. ¿De qué sirve? ¿Qué gana él o ella con mi oración? No gana nada. No, porque ahora cada quien es responsable. Cada quien es sacerdote, cada quien es su obligación de cada quien tener su altar para presentarse delante de Dios. Ya no vivimos en el tiempo antiguo, mi hermano. Híjole, esperar hasta que el sacerdote, hermano. Y el sacerdote se presentaba una vez al año, imagínense. Y ahora usted puede tener acceso 24 horas al día, dice la palabra de Dios. Él está abierto, su trono está abierto 24 hours a day. Qué diferencia la de la gracia comparado a la de antes. Firmaron la ley en contra de Daniel. Y encuentra a Daniel orando y cabal, le aplican la ley. Y se lo llevan del bracito a la orilla del foso. Vaya, digamos que hubiera sido un foso de agua, hermano. ¿Verdad? Pues me mete, pues, a que sea tomo agua allá adentro.
Pero el castigo era un foso de leones hambrientos. Yo no sé si alguien va a captar hoy la palabra de Dios, porque esto va a vivificar su vida, va a vivificar la mía, le va a dar vida, le va a dar vida a áreas de su vida que tal vez no estaban en orden. Tal vez muchos cristianos podrían haber dicho, oh, ¿y dónde está el Dios de Daniel? Que no hizo nada para impedir que la ley se firmase. No sé si alguien me está escuchando. A veces Dios espera que el doctor te diga, te queda una semana de días. ¿Sabes por qué? Porque ahí donde el Señor verdaderamente se podría llevar solamente la gloria. Yo no sé si alguien me está escuchando. Dios no puede dividir su gloria entre Él y el doctor. Dios no puede compartir su gloria, dice, con nadie. Es por eso que por falta de sabiduría perecemos. Muchos mueren antes del tiempo que debían de morir. Porque a veces Dios a propósito espera ese tiempo para que alguien aprenda a darle solamente la gloria a Dios y alguien aprenda a depender y a confiar, aunque le hagan dicho 1 minuto te queda. Allá a Daniel le quedaban minutos de vida, porque ¿qué le esperaba allá abajo? Los leones hambrientos. Pero la promesa, ¿qué decía? Muchos frutos para el que permanece en Dios y su palabra permanece en él. ¿Por qué es llevado Daniel ahí? Por la palabra que él obedeció. Hoy yo no sé si alguien está empezando a entender. Fue llevado ahí por la palabra, fue llevado ahí por permanecer en Cristo. ¡Aleluya! Es triste que tú seas llevado al foso de los leones por mentiroso, por rebelde, por... ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Y por qué está aquí en la cárcel? Pues fíjese, hermano, que me pasé la luz roja, mi hermano. No, pues con razón. Daniel lo llevan a la orilla del foso y muchos cristianos dudando todavía de Dios. Híjole, a mí se me hace que el Dios de Daniel, yo creo que ni existe. Espero que aquí nadie haya llegado a pensar en eso. Se me hace que ni existe. ¿Y por qué? Mira, todo lo que se guardó, se separó del pecado, no se contaminó. Y mira, ¿y dónde está Dios? Dios, escuche bien, Dios es espíritu. Yo no tengo que sentir, como muchos cristianos, mi amado hermano pentecostés, híjole, aquí no se siente nada. No, pues si vivo por sentimiento. Yo no vivo por sentimiento, yo vivo por fe. ¿Por fe en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Uy, esta casa aquí como que se siente una vibra, no sé qué dicen. Cristianos, hermano, se siente una vibra en vez de hablar palabra de fe. Y pastor, miro, ¿y usted no siente nada? No, fíjese, yo lo único que sé es que yo estoy aquí, Dios está conmigo y el diablo, demonio que esté aquí, se tiene que salir porque no va a aguantar la presencia de Dios. Y si quiere quedarse, pues se va a tener que quemar aquí. Va a tener que ser atormentado aquí. Porque aquí lo único que cabe es la presencia de Dios. Porque está un hijo de Dios. ¿Dónde está el Dios de Daniel? Ahí estaba. El que no haga Dios algo no quiere decir que Dios no está. Memoríceselo por siempre. El que Dios no haga algo por ti en determinado momento de tu vida no quiere decir que Dios no está ahí. Vuelvo y lo pongo en paréntesis, siempre y cuando usted esté permaneciendo en Dios y su palabra en usted. Por eso debemos de ser cristianos con convicción, no en dudas. Yo no enseño un evangelio que trae dudas, sino un evangelio genuino, sólido, conciso, sincero, verdadero. No es mío, es de Jesús. Por eso es que no podemos vivir por lo que sentimos, porque si vivimos por lo que sentimos, nos equivocamos y perdemos la bendición. ¿Y dónde está el Dios de Daniel?
tan fiel, tan obediente, tan santo, de por gusto todo lo que hizo, permanecer en Cristo y guardar la palabra de no contaminarse. ¿Y dónde está Dios? Se me hace que Dios ni existe o no tiene poder. Mire, el que Dios no haga nada en determinado momento de su vida, no quiere decir que Dios no está ahí. A veces tú quisieras que Dios te contestara cuando tú quieres. Para Daniel hubiera sido mejor que Dios hubiera hecho algo para torcer la mente del rey y que no firmase con su anillo la ley. ¿Verdad que sí? Hubiera sido mejor. Pero el hombre de Dios va a esperar en Dios hasta en el último segundo de su vida. No solamente va a esperar, va a confiar. No se va a turbar y no va a permitir que la duda mine su mente y no digamos su corazón. Bueno, Daniel, da tus últimas palabras. Despídete de este mundo. Agarran a Daniel y lo sueltan por una soga o lazo para abajo. Y aquellos 120 sátrapas, enemigos, celebrando allá con fajitas la muerte de Daniel, por ignorante de la palabra, que dice que aquel que permanece en Cristo y sus palabras en él va a producir muchos frutos, muchos, no dos, muchos. Cuando van bajando a Daniel y la primera punta de su pie empieza a tocar la boca de los leones, el león de la tribu de Judá empieza a actuar. Jesucristo, de la descendencia de la tribu de Judá, el que se llama Todopoderoso, el que da su savia, el que da su vida a aquellas ramas que están agarradas con Él, prendidas en Él, adheridas a Él, juntas a Él. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.